Sin duda alguna, Integration Services es una herramienta que nos brinda muchísima facilidad al momento de realizar nuestro trabajo. En esta ocasión vamos a ver la forma en que dentro de un data flow podemos visualizar el contenido de los datos que van pasando por ese flujo, que se va manipulando, que se van convirtiendo. Adicionalmente, vamos a ver de qué manera podemos reparar o corregir errores de referencias de columnas cuando hacemos algún cambio dentro de algún componente. Para demostrar las funcionalidades de estos conceptos, muestro en mi pantalla un ETL que habíamos creado previamente cuando definíamos el script component, y lo que haré en esta oportunidad es cambiar el contenido de esta consulta que tengo acá, eliminándole la cláusula where y procediendo a situarle un top 15, o sea, vamos a trabajar únicamente con 15 registros de la tabla FIFA sobre la columna nombre completo. Acepto esto que está acá y lo que quiero mostrarte es que una vez yo ejecuto mi ETL, vamos a ejecutarlo, no tengo ahora mismo ante mis ojos la manera de ver qué está sucediendo a través de ese flujo. Entonces, para resolver ese tema, el Integration Services dentro del Data Tools me brinda, dentro de los conectores o de los constraints, la posibilidad de agregar un visor de datos, de los datos que van pasando a través de ese flujo, como decía a un principio. Entonces, haciendo un clic sobre mi constraint, le doy a la opción de habilitar mi visor de datos, haciendo clic sobre él, y si te fijas, inmediatamente se va a situar en el mismo centro del conector una pequeña lupa, un icono de una lupa, indicando que para este flujo que va desde el nombre hasta el script component, se va a habilitar el visor de datos. Si ejecuto nuevamente mi paquetito, me va a mostrar inmediatamente una pantalla que me indica cuáles son esos datos que van fluyendo a través de esa parte de mi ETL que va desde mi origen hasta este componente que está transformando esos datos. Dentro de mi visor de datos tengo la opción de detacharlo. Eso implica que el ETL puede seguir corriendo, puede seguir ejecutándose y yo me voy a quedar con estos datos aquí visualizándolos. Si lo ejecuto nuevamente para poder ver la forma en que usualmente se utiliza, valido cuáles son los datos que están pasando, si está viniendo una columna nula, si alguna columna en específico me está ocasionando un error, por qué lo está haciendo. Ya estoy visualizando ahí cuáles son esos datos que están pasando desde cada columna, hacia dónde van, y por tanto puedo hacer debugging de una manera más práctica y fácil. Entonces, hasta que yo no le presione acá el botón de continuar o hasta que yo no le dé un detach a mi visor de datos, el ETL se queda ahí en hold, se queda en pausa, esperando por una de esas dos opciones. Tengo también acá un botón que me permite copiar el contenido del visor de datos hacia cualquier otra ubicación. Procedo a indicarle a Integration Services que el ETL puede seguir ejecutándose y si te fijas, ha concluido de manera correcta. Para seguir identificando y conociendo un poco la forma en que podemos hacer debug sobre nuestro paquete UTL, vamos a reemplazar la columna nombre completo por la columna ID. Como de esperarse, mi componente final, mi destination, y mi script component están esperando ambos una columna que se llama nombre completo y que yo en este momento estoy reemplazando por la columna ID. ¿Qué va a suceder? SQL me va a dar un error, SQL Integration Services me va a dar un error de referencia de columna. ¿Cómo puedo yo corregirlo? Simplemente sigo haciendo clic sobre mi constraint, sobre mi conector, y vemos que me sale acá una pequeña pantalla con el nombre resolver referencias. Integration Services, de un modo muy inteligente, lo que va a hacer es que si tú eliges aquí eliminar las columnas que no están mapeadas, que no existen ya como salida dentro de mi source, no la puedo leer en este componente porque acá ya no existen, seleccionamos la opción que les decía y procedemos a presionar el botón OK. Tiene también un previsualizador de cambios donde nos indica aquí qué es lo que se va a realizar una vez
presionemos la opción de aceptar. En este caso nos indica que se va a eliminar de la referencia de ese componente la columna nombre completo. Hago clic en OK, aquí nuevamente acepto, y ya si te fijas, la referencia de esa columna ha quedado corregida. Naturalmente, si recuerdas el ejemplo del script component, dentro del mismo tenemos un código que está esperando el valor de la columna nombre completo, por tanto, para corregirlo acá sí tendríamos que ir al código y reparar el error. Una vez demostrado cómo reparar o solucionar problemas de referencia de columnas, lo que hice fue darle control Z al componente o al paquete para volverlo a su estado original y seguir viendo cuáles otras opciones me muestra o me permite realizar el visor de datos. Para tales fines hago un clic derecho sobre la línea que conecta ambos componentes, le doy a la opción de editar y me sale esta pantalla. Moviéndome a la pestaña metadata, Integration Services, allí me va a mostrar cuáles son esas columnas que están pasando a través de ese conector y cuál es el tipo de datos y la longitud que maneja cada una de esas columnas. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en ocasiones no estamos pudiendo insertar el resultado de un source, de una data de origen a un destino, por un tema de manejo entre los tipos de datos. Ya hemos visto para qué de hecho utilizamos el data conversion y todo lo demás. Entonces aquí lo vemos ya de una manera más clara y sabemos qué está esperando, qué tipo de datos está esperando entonces mi componente de destino. Finalmente, tengo las opciones para configurar mi visor de datos. Como he dejado acá para un tema de demostración la columna ID, recordar que en la primera vez que vimos el visor de datos únicamente tenía la columna nombre completo, procedí a agregar el ID para que veamos de qué forma podemos manipular y elegir cuáles son esas columnas que queremos visualizar al momento de hacer debug. A veces tenemos datasets que son muy grandes, que tienen muchas columnas, y la que nos está dando el error es una columna en específico, pues simplemente venimos acá, hacemos doble clic en el conector y dentro de esta pestaña elegimos la columna con la que queremos trabajar. Es realmente muy sencillo, pero de muchísima utilidad al momento de hacer debugging a nuestro ETL o paquete de SQL Server Integration Services. Ya estás casi terminando. De verdad que para mí es un honor que estés en este punto. Quiere decir eso, que has avanzado bastante, y espero que el contenido del mismo te esté siendo de muchísimo provecho a nivel profesional.